Evangelio de San Juan, capítulo 15. Le animo que abran sus Biblias. En ese capítulo, los que llegaron a última hora, simplemente un aviso. Móviles, por favor, desconectados, en silencio, si usted no quiere tener un problema. No va a tener ningún problema, no se preocupe. ¿Qué puede pasar? Que le quite el móvil y se lo rompa. Eso no es un problema. Bien. Sí, parece una bobería, hermano, pero no es una bobería, porque cuando venimos a este lugar debemos poner toda nuestra atención en el Señor. No es momento para redes sociales aquí, no es momento para ver si alguien me mandó un WhatsApp o no me lo mandó, porque forma parte de la adoración al Señor el prestar atención. La Biblia nos habla de que es una forma de honrar al Señor. Cuando el Señor hablaba, usted imagínese que la gente estuviese pendiente de otras cosas, ¿cómo se sentiría? ¿Verdad? Igualmente nosotros debemos darle toda nuestra dedicación. Y quiero dar la bienvenida también a la madre de Sandra y su hermano, Pilar, me dijiste, ¿verdad? Pilar y Daniel. Bienvenidos, Dios los bendiga, primera vez que están aquí, ¿cierto? La hermana también, ¿primera vez? ¿O ya habías venido? No, a este servicio primera vez, 2 veces a la oración. Ah, vale. ¿Cómo es tu nombre? ¿Será que yo no te había visto? Franci, Dios te bendiga, Franci. ¿Hay alguien más que haya venido? Joven, ¿cómo te llamas? Raquel, Dios te bendiga, Raquel. La hermana ya la hemos visto en otras oportunidades. ¿Alguien más? No me vaya a despistar. Bien, sean todos bienvenidos y por favor no se olviden de saludarlos después de la reunión, ¿vale? Que sientan ese amor también entre hermanos. Juan capítulo 15, mantenga su Biblia abierta, luego leeremos unos pasajes ahí. Amén. ¿Saben? Hoy día, y lo he dicho en alguna ocasión, es muy común escuchar expresiones como, por ejemplo, yo no creo que fulanito cambie. Yo no creo que menganito cambie porque es muy terco. Es obstinado como una mula. ¿Han oído esa expresión alguna vez? ¿Verdad? Esa persona nunca va a cambiar. O cuando la esposa se enfada con el esposo o viceversa. O cuando los padres se enfadan con sus hijos y le dicen, nunca cambiarás. Pareciera que le estamos profetizando, nunca cambiarás. O aquellas personas que dicen, yo soy así. Y nadie me va a cambiar a estas alturas de mi vida. ¿Han oído esas expresiones alguna vez? Sí, probablemente. Y probablemente hasta la hemos dicho en alguna ocasión. Tenemos que decir que esto es casi un hábito diario en las conversaciones de muchas personas. Usted va en el autobús, va al supermercado y escucha más de una ocasión este tipo de expresiones. Ahora, el problema es cuando este tipo de declaraciones las hacemos entre los propios cristianos. ¿Por qué es un problema? Porque al hacer este tipo de declaración, hermanos, estamos negando la eficacia de la palabra de Dios. La Biblia dice que, hablando de sí misma, la palabra es verdadera, la palabra es perfecta, poderosa, la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene la capacidad de adentrarse en lo más íntimo del ser humano y descubrir lo que hay en su corazón. Eso lo dice la Escritura, hermano. Por lo tanto, cuando decimos a alguien no cambiará, estamos negando la eficacia de esa palabra. La Biblia dice, hablando de sí misma nuevamente, en el Salmo 19:7, dice de la siguiente forma, la ley del Señor es perfecta. Usted puede estar o no de acuerdo con esa declaración. Usted puede decir, bueno, yo no creo que sea totalmente perfecta. Eso no va a cambiar el hecho. La palabra de Dios es el reflejo de quién es Dios. Dios es todopoderoso, Dios es perfecto, Dios es santo. Y aunque tú no estés de acuerdo con esa declaración, la palabra de Dios seguirá siendo perfecta. Ahora, esa perfección de la palabra se manifiesta en algo importante. El versículo dice que la perfecta ley del Señor convierte el alma. La palabra convertir en ese contexto significa da aliento, reaviva, restaura o cambia. Así que la palabra de Dios es poderosa para cambiar. Cuando entre creyentes nosotros estamos diciendo no cambiarás nunca, estamos negando la eficacia de la palabra de Dios. No solamente eso, sino que estamos rechazando el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando un creyente dice yo a estas alturas de mi vida ya no puedo cambiar, estás rechazando el propósito de Dios para tu vida. ¿De cuál propósito me habla? Del que la palabra nos enseña en Efesios 4:13, que debemos crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo.
Es una frase que hemos oído y leído por 8 semanas. Nuestro hermano David estuvo compartiendo acerca del carácter cristiano. Y vamos a decir que el eje de toda esa enseñanza era crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, cuando yo digo a estas alturas de mi vida ya yo no voy a cambiar, estoy rechazando el propósito, ese propósito que Dios tiene para mi vida, crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Y este crecimiento implica un proceso, hermano. Nadie crece de la noche a la mañana. Tú no tienes un bebé hoy y al día siguiente está corriendo por las calles. Crecer implica un proceso de cambios y de transformación en el camino hacia la madurez espiritual. Porque si en nuestra vida no se producen cambios, como cristianos estoy hablando, si en nuestra vida no se produce una transformación, un cambio, y cuando hablo de cambio no hablo de un cambio de domicilio, no hablo de un cambio de vestimenta ni de un cambio de coche, hablo de carácter, hablo de forma de ser, de actitudes, de pensamiento, de todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Si no hay un cambio como resultado de nuestra fe en Jesucristo, ¿de qué nueva vida estamos hablando, hermano? ¿De qué nueva vida estamos hablando? Porque bien que recitamos una y otra vez 2 Corintios 5:17, que lo sabemos de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se lo decimos hasta a los que no son creyentes, los invitamos a aceptar a Cristo y le decimos, ven a Cristo, porque Él te hace una nueva criatura, las cosas serán diferentes. Bien, ¿son diferentes las cosas en tu vida desde que entregaste tu corazón al Señor? ¿O siguen siendo iguales? ¿Ha habido un cambio en tu carácter, en tu forma de hacer, de pensar, desde que conociste al Señor? ¿O todo sigue exactamente igual, hermano? Porque si todo sigue exactamente igual, si no hay un cambio notorio en tu vida y en mi vida, deberíamos cuestionarnos si realmente hemos entregado nuestro corazón al Señor. ¿Por qué, hermano, hemos sido llamados a esa madurez espiritual? Y la madurez espiritual implica, como digo, cambio y transformación. Una vida transformada desde un punto de vista bíblico, ¿vale? Es todo un proceso, no es el fruto de la casualidad. Nadie cambia por casualidad. Una transformación en nuestra vida no es el fruto del destino, de un golpe de la suerte, de una terapia muy fuerte, de la inteligencia o del conocimiento. No, eso no cambia la vida. Desde el punto de vista bíblico, el cambio y la transformación en nuestra vida tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Una obra que el Espíritu Santo produce a través de una relación espiritual con Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que cambia la vida de las personas, hermano. No hay ninguna terapia, por muy famosa que sea, por muchos pensamientos profundos que tenga, no hay meditación que pueda cambiar al ser humano. Puedes modificar una conducta, quitar un hábito y poner otro, pero el cambio verdadero que se produce en el ser humano de dentro hacia afuera, solo lo produce Dios en la vida de las personas. El Espíritu Santo obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Una transformación que tiene como punto de partida y arranque cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor en arrepentimiento. De ahí en adelante comienza una nueva vida. De ahí en adelante las cosas son hechas nuevas. Desde el momento que usted y yo le entregamos, abrimos nuestro corazón delante del Señor, reconocemos nuestra pecaminosidad y le pedimos perdón por nuestros pecados, aceptando por fe el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. A partir de ahí comienza una nueva vida. Pero esa nueva vida debe caracterizarse por cambios, por una transformación que nos asemeje cada día al Señor Jesucristo. Y Jesús mismo nos enseña esta verdad en Juan capítulo 15, una porción muy conocida por todos. Voy a leer solamente hasta el versículo 10. Dice la palabra de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre, ¿quién es? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ¿qué pasará con esta persona?
como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto, y mire qué versículo tan interesante, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es una parábola muy conocida por todos nosotros, la vid verdadera. Y al considerar este pasaje, que estaremos algunas semanas hablando de él, al considerar este pasaje vamos a poder entender algunas cosas interesantes. Entre ellas vamos a entender la razón por la que muchos creyentes se quedan estancados en su crecimiento espiritual y no avanzan en su vida en términos espirituales. ¿Por qué esto sucede, hermano? Venimos al Señor, Él transforma nuestra vida, se operan cambios en nuestra vida, pero llega un momento donde pareciera que nos estancamos, que no damos más fruto, que no avanzamos espiritualmente. Aprenderemos por qué sucede eso. Al considerar este pasaje nos daremos cuenta también sobre el propósito de muchas de las situaciones que experimentamos en nuestra vida. Situaciones que incluso pueden ser desagradables y que no nos gusten. Y uno dice, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Señor, ¿no te das cuenta de lo que estoy sufriendo, lo que estoy viviendo? Hay una razón para esas situaciones, lo aprenderemos también. Y aprenderemos por medio de este pasaje sobre el plan de Dios para nuestras vidas. Pero en el día de hoy quiero centrarme solamente en la figura del labrador. De hecho, esta reflexión tiene por título La mano del labrador. Y quisiera decirte que una vida transformada, porque cuando hablamos de fruto no estamos hablando de una cesta de manzana ni de cualquier otro fruto, estamos hablando de carácter, estamos hablando de actitudes y de comportamiento. Una vida transformada es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Una vida transformada es el resultado de la mano del labrador trabajando en nosotros. Versículo 1 y 2 hemos leído cómo Jesús, hablando en esta parábola, Él se presenta como la vid verdadera. Él presenta al Padre como ¿quién? Como el labrador. Y cada uno de nosotros como discípulos del Señor somos esos pámpanos, esas ramitas que lleva fruto. Y una de las enseñanzas principales, entre otras que veremos en este pasaje, es mostrarnos cómo Dios obra y cómo Dios trabaja en nuestra vida a efecto de cumplir su propósito en nosotros. Él lo hace, el Señor nos muestra esta enseñanza y lo hace a través de la figura del labrador que hace referencia a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué implica o significa que Dios sea el labrador? Primeramente, que Él es soberano para cumplir su voluntad en nosotros. Esa es una de las cosas que implica el hecho de que Dios esté trabajando en nuestra vida. Él es soberano para cumplir su voluntad en nosotros. Como labrador y dueño de la viña, Dios tiene la autoridad de intervenir en nuestras vidas, hermanos, y hacer todo lo que sea necesario a efectos de que tengamos una vida fructífera. ¿Entendió lo que dije? Dios tiene toda la autoridad porque Él es el dueño de la viña, Él es el labrador y Él tiene esa autoridad para intervenir como quiera, de la manera que quiera y cuando quiera, hermano, y hacer todo lo necesario para que usted y yo podamos tener una vida fructífera en Él. Cuando nosotros somos conscientes de esa verdad, de que Él puede intervenir en cualquier momento, ser consciente de esa verdad nos va a ayudar a caminar en nuestro diario vivir, nos va a ayudar a entender lo que de otra manera no pudiéramos entender. Por ejemplo, ¿cuántas situaciones complicadas pasamos en la vida? Situaciones que uno no le encuentra ni pies ni cabeza. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando estas cosas? El hecho de saber de que Dios está interviniendo en mi vida, hermano, me va a ayudar a asimilar esos momentos. ¿Por qué? Porque Dios está al control de cada una de las circunstancias de nuestra vida. No importa si es una situación peligrosa, dolorosa o que no me guste, Dios sigue estando al control. Él es el labrador, recuerda, nosotros somos ese pámpano que formamos parte de la viña. Dios está trabajando y actuando. Yo no lo veo, no me doy cuenta, pero eso no significa que Dios está haciendo su obra. Ninguno de nosotros, hermano, tiene el control de las circunstancias de la vida. Ninguno. Aunque hay algún iluminado que dice, yo lo tengo todo bajo control. Usted no tiene nada bajo control. Ni siquiera el latido de su corazón.
Ni siquiera el hecho de que sus pulmones respire. Usted no controla nada, hermano. El propio Santiago nos habla en la epístola, dice que la vida es breve, la vida es incierta. Y aquellos que tenían cierta soberbia al decir, bueno, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, él le dice, esperen un momento. No se trata de que vas a hacer o vas a dejar de hacer. Se trata de, si Dios quiere, haré esto o haré aquello. ¿Entiende? Y él explica por qué. Porque la vida es incierta, la vida es breve. Ni siquiera sabemos si dentro de una hora nosotros vamos a estar vivos. No sabemos si al dormir por la noche nos levantaremos mañana. Porque la vida es así. ¿Qué control vamos a tener nosotros? Pero nosotros descansamos en el hecho como creyente de que sí hay alguien que tiene todo bajo control y ese es Dios. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y el saber que Dios está obrando, déselo al Señor. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. El saber de que Dios está obrando en nuestra vida nos da paz, nos da tranquilidad, nos ayuda a asimilar el día a día en la vida cristiana. Y si Él está al control de todo, todo repercutirá para bien en mi vida, aunque no me guste, aunque yo no lo entienda, aunque me duela lo que estoy sufriendo, todo va a repercutir para bien en mi vida. ¿Por qué? ¿Se me ocurrió ahora? ¿Me vino una iluminación? No. Porque todo lo que hace Dios está basado en su carácter y su carácter es bueno, dice la palabra. Él es justo, Él es santo, Él es misericordioso. Todo lo que Dios hace cuando Él mete su mano de labrador para trabajar con nosotros va a repercutir para bien en nuestra vida, hermano. Dios obrará en todo en mi vida a fin de algo. ¿A fin de qué? A fin no de que yo cumpla mis sueños, como a veces vendemos el evangelio por ahí. Dios obrará no a fin de que yo cumple con mis propósitos, de que yo alcance mis proyectos, de que yo haga esto, de que yo lo otro. No, Dios obrará a fin de cumplir sus propósitos y su voluntad en nuestra vida, no mis propósitos, hermano. Dios no está como el sirviente que está, oh sí, ayúdame Dios a cumplir con este proyecto que yo tengo en mi vida. Dios en su gracia puede bendecir, pero esa no es la idea. La idea es que Dios está obrando para cumplir los propósitos de Él en nuestra vida, para cumplir el plan de Él en nuestra vida, no mis planes. Dios se ríe de mis planes, es una broma, pero mis planes, los planes importantes realmente son los planes de Dios. Es la voluntad de Dios la que hemos sido llamadas a hacer y obedecer. ¿Cierto o no, hermano? No es mi sueño por muy bonito que sea. No es mi proyecto por muy interesante que sea. Que Dios puede bendecirlo, por supuesto, si está dentro de sus caminos, si está dentro de su voluntad, si está dentro de sus propósitos, Dios lo bendecirá. Pero la idea de ese obrar de Dios, actuar de Dios, es para que sus planes, es para que su voluntad, es para que sus propósitos se cumplan en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el labrador, porque Él es el dueño de la viña. Porque Él es Dios soberano para intervenir en cualquier circunstancia de nuestra vida y cumplir sus propósitos. Amén, hermanos. La segunda cosa es que Dios está implicado en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo espiritual. Como responsable de la viña, si lo dice la Escritura, es el labrador, Él nos provee, escúcheme bien, todo lo que necesitamos. Ninguno de nosotros tenemos excusas para decir yo no puedo avanzar, yo no puedo crecer o yo no puedo cambiar. Eso es mentira. Y es una mentira que Satanás ha inculcado en la mente de muchos creyentes. Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para alcanzar una vida acorde a su voluntad y a sus propósitos para nosotros. El profeta Isaías, por ejemplo, hablando en una ocasión o en dos oportunidades y en diferentes circunstancias, hablando acerca del pueblo de Dios, él dijo lo siguiente en Isaías capítulo 5, verso 1 y 2, no se preocupe que yo se lo voy a leer, dice la palabra: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, está hablando acerca del pueblo de Israel. Dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uva silvestre. Si en ese mismo libro vamos al capítulo número 27, podemos leer en el versículo número 2 y 3. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo y escuche bien, yo Jehová la guardo,
Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Quiero que ponga su atención. Fueron 2 momentos en el pueblo de Israel bajo circunstancias diferentes. Pero lo que nos interesa en esta hora es resaltar lo que Dios dice de Él mismo que hacía a favor de su pueblo. Él dice, por ejemplo, que la plantó en una ladera fértil, la había cercado y la había despedregado. Estos términos hablan de que Dios proporcionó las condiciones de seguridad. Dios proporcionó la provisión, los recursos para que aquella viña fuera fructífera. Y leemos en el Isaías 27, dice, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Hermanos, estos pasajes nos enseñan el trabajo de Dios como labrador en nosotros, utilizando la simbología que Él mismo, que la propia palabra utiliza para hablar de su pueblo, acerca de la viña. Dios, hermanos, protege, sustenta, vela por su crecimiento, provee las condiciones y los recursos necesarios que usted y yo nos hacen falta para ser fructíferos, para tener una vida abundante, como dice la palabra. Eso significa, entre otras cosas, que Dios te va a plantar en un lugar donde tú puedas crecer. Significa que Dios te va a proveer las oportunidades y los medios para desarrollarte espiritualmente y ser la persona que Él quiere que sea. Eso significa que Dios trabajará activamente y trabaja activamente en tu vida para que su voluntad sea hecha en ti. Eso es lo que significa, hermano. Y esta idea nos la transmite el propio apóstol Pablo cuando él escribe en Filipenses 1:6, dice de la siguiente manera, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Déjeme leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios comenzó una obra el día que tú le entregaste tu corazón a Él. Comenzó una obra, todo un proceso de transformación, de cambio, para que nos asemejemos a su Hijo Jesucristo. Él está obrando en nuestra vida y Él está perfeccionando nuestra vida. Cada día, en cada circunstancia que nosotros vivimos, que malamente ni siquiera la relacionamos con Dios, pero cada circunstancia de nuestra vida, cada encuentro con personas, cada problema que se nos presenta, cada bendición que recibimos, todo forma parte de un trabajo de Dios. Dios está trabajando, perfeccionando nuestra vida. Y esta verdad que está revelada en la palabra de Dios debe concienciarnos de algo, hermano. Debe concienciarnos de que la vida cristiana es algo más que cumplir con una serie de actividades espirituales que hacemos durante la semana. La vida cristiana es algo más que tener una religión determinada para decir o para clasificarnos, yo soy evangélico, el otro es esto, el otro es aquello. La vida cristiana es algo más que eso. Se trata de que podemos tener, escúcheme con atención, se trata de que podemos tener y disfrutar de una relación personal con el mismo Creador, con el Dios Todopoderoso, con el Dios que creó todo lo que existe. Eso es la vida cristiana. Dios está trabajando cada día en nuestra vida para hacer de nosotros las personas que Él quiere que seamos. Un reflejo de su carácter, un reflejo de quién es Cristo. La tercera cosa para ir concluyendo. Dios como labrador busca fruto en nosotros, hermano. Dios busca fruto en nosotros. Cuando el propósito de plantar una vid o de plantar una viña es que produzca fruto, ¿cierto o no? Nadie planta una viña o nadie planta un árbol frutal como adorno en un jardín. Generalmente lo hace con la intención de recoger un fruto determinado. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermano? Es así. Generalmente es así. Ahora, cuando la Biblia habla acerca del fruto, usted puede estar pensando todavía, ¿a qué se refiere eso de fruto? Fruto, en este contexto, habla de nuestro carácter, de un carácter transformado. Como dije anteriormente, durante varias semanas estuve hablando sobre esto, sobre ser un reflejo del Señor Jesucristo en nuestra vida. Un carácter transformado que nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar se asemeje cada día a Jesucristo. ¿Sabes?
Mucho se habla acerca del plan de Dios para nuestra vida y el propósito de Dios. El más importante, más allá de un don, de un ministerio, más allá de lo que puedas o no puedas hacer, está esto, hermano. Ser un reflejo de Dios. Que cuando la gente nos observa no diga, oye, qué buena persona fulanito, menganito. No, no, no. Dios está en la vida de esa persona. Mira cómo es. Cuando la gente te mire, te observe, vea tu forma de expresarte, tu forma de conducirte en la vida, esas personas se sientan atraídos a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque eres un reflejo del carácter de Cristo. Ese es el punto más importante sobre el plan de Dios para nuestra vida, ser un reflejo del Señor Jesucristo. Eso es lo que le llamamos el carácter transformado, el fruto en nuestra vida, aquellas características que deben ser propias de un discípulo del Señor. Es un carácter similar a Cristo. Y llegar a este punto, hermano, implica todo un proceso y la mano del labrador trabajando en nosotros. Mire, si usted lo puede hacer en su casa tranquilamente, lee el capítulo 15. Yo le animo a que lo lea porque durante semanas estaremos hablando de él. Usted va a encontrar 8 ocasiones donde menciona la palabra fruto. Se menciona 8 veces en este capítulo. Y no solamente se menciona, sino que vemos una progresión en aumento de este término. Por ejemplo, Juan 15:2 dice que debemos llevar fruto y más fruto. Versículos 5 y 8 habla acerca de mucho fruto. ¿Se dan cuenta? Fruto, más fruto, mucho fruto. Esto es para recalcar la importancia, hermanos, que es desarrollar ese carácter de Cristo en nuestra vida. Indica estas expresiones que Dios espera encontrar en nosotros. Una vida de constante crecimiento, una vida de constante desarrollo espiritual que apunte hacia Cristo, que se asemeje hacia Cristo. Ahora, para conseguir esto, el labrador tiene que meter su mano. El labrador tiene que hacer su obra. Y en este caso, el labrador dice que, entre otras cosas, Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, y este es el que me interesa, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, el labrador va y se acerca a ese pámpano, a ese creyente, y comienza a limpiar su vida para que dé más fruto. Y es algo constante y continuo. Esto confirma la idea de Filipenses 1:6. El que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en nosotros y limpiándonos. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo nos limpia Dios para que nosotros podamos dar más fruto? Tal vez usted piense, bueno, con la sangre de Cristo. Porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por ejemplo, Efesios 1:7 y Colosenses 1:14 repiten esta misma expresión: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aunque la respuesta es correcta con respecto al pecado, la idea del contexto es diferente, hermano. ¿Por qué es diferente? Porque está hablando de creyentes, no está hablando de incrédulos. Está hablando de creyentes que ya están dando fruto como evidencia de una nueva vida. Por eso no decimos que este tipo de limpieza tiene que ver con la sangre de Cristo. No, es una acción directa del labrador en nuestra propia vida, cambiando, modificando cosas, llevándonos a un punto donde somos confrontados muchas veces para limpiar todo aquello que perjudica, que interrumpe el que haya más fruto en nuestra vida. La idea de limpiar es quitar aquellas cosas, eliminar aquellas cosas de nuestra vida. Cosas como ¿qué? Ideas que no se ajustan a la palabra de Dios, actitudes y comportamientos contrarios a lo que la palabra nos enseña, prejuicios que muchas veces tenemos, desidia, apatía, indiferencia, enseñanzas erróneas y una larga lista de cosas que podemos tener en nuestra vida. Cosas que no necesariamente son pecado, hermano, pero que están impidiendo que haya un fruto más abundante en nuestra vida. Cosas que están arraigadas en nosotros, de las cuales tenemos que desprendernos, que están de alguna manera obstaculizando el desarrollo espiritual en nuestra vida, el que podamos dar mucho fruto, abundante fruto para la gloria del Señor. Y esa es la razón por la que muchos creyentes se han estancado en su vida. Sienten que no avanzan,
Sienten que no progresan espiritualmente. Tal vez en sus primeros años en la fe experimentaron crecimiento, transformación y muchos cambios que la gente se dio cuenta. Fue notorio para todo el mundo, pero pareciera que llegó un momento donde todo se detuvo. Sigue siendo el hermanito tal, la buena persona tal, pero ya no hay más fruto. Es como si estuviera paralizado, quieto, estancado. La rutina los abrazó y lo que era una vida espiritual vibrante ahora parece una vida aburrida, religiosamente correcta, pero sin sabor, y permítame la expresión, sin sabor a gloria. Esa es la vida que debe tener un creyente. ¿Y por qué sucedió esto? Porque se resisten a que el labrador limpie sus vidas. Se resistieron al cambio, se resistieron a que Dios confrontara su vida, aquellos aspectos, áreas o actitudes de vida que estaban impidiendo el desarrollo y el crecimiento. Y al resistirse a esa mano del labrador, se estancaron espiritualmente hablando. Y la próxima semana seguiremos hablando sobre este tema y cómo Dios limpia esas cosas en nuestra vida. Lo que quiero concluir en esta mañana, hermano, es que hay una vida abundante y vibrante en Cristo. Amén. Hay una vida abundante en Cristo. Usted y yo podemos reflejar el carácter de Cristo, no porque somos muy inteligentes, porque nos leímos una enciclopedia y conocemos todos los misterios habidos y por haber. No. Si reflejamos el carácter de Cristo es por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, mediante esa relación con Dios por medio de Jesucristo. Y la mano del labrador está trabajando, está limpiando esta actitud. Eres una persona que tienes desidia, tal vez hay una actitud de irresponsabilidad en nuestra vida y tantas otras cosas que vuelvo a repetir, no necesariamente tienen que ser pecado, pero son cosas que limitan, que entorpecen el crecimiento, que no te dejan avanzar, que no te dejan dar mucho más fruto para el Señor. Y la mano del labrador tiene que intervenir. Y Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él busca en tu vida el ser glorificado. Eso es lo que dice la palabra en este capítulo. Que cuando llevamos mucho fruto, Dios es glorificado. No es que tú seas bendecido, ¿vale? No relaciones, no, yo voy a dar fruto porque entonces voy a tener una vida bendecida. Esa no es la meta. La bendición la damos por sentado, la damos por hecho, porque Dios es el Dios de toda bendición. Y en cualquier proceso, aun sea doloroso, Dios va a bendecir tu vida. ¿Lo entiendas tú o no? Él lo va a bendecir. Pero la meta principal de que tú tengas una vida fructífera es que Dios sea honrado. Es que Dios sea glorificado y que la gente vea a Dios en tu vida para que se acerquen a Él. Hay una vida abundante, hay una vida vibrante en Cristo. La mano del labrador está trabajando para que tú y yo podamos experimentar esa vida fructífera. No te conformes con algún fruto. Procura dar más fruto y mucho fruto. Esa es la idea en la vida del creyente. Y vuelvo a repetir y con ello concluyo. Para que Dios sea glorificado. Esa es la meta de tu vida. Ese es el plan de Dios para tu vida, que muchas veces nos volvemos locos. Señor, ¿qué quieres para mi vida? Lo que Dios quiere es que Él sea glorificado en ti. Eso es lo que Él quiere. El resto de las cosas, ministerio, dones, esto, lo otro, está bien, forma parte de la vida cristiana, pero el objetivo, Dios sea honrado y que la gente cuando te observe diga, Dios está en la vida de esa persona. Yo quiero conocer, yo quiero lo que esa persona tiene, que es al Señor. Y de esta manera estaremos reflejando el carácter del Señor Jesucristo. Amén, hermanos.